y fue un diagnóstico bastante fuerte donde fue como un pare en seco en el camino y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y más como el por qué fue el para qué. Y ese fue, cuando hablamos de desafíos y de resiliencia, ese fue como un punto de inflexión en la vida que me dijo, oiga, ¿para qué estás acá? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Suani? Y seguir adelante, ¿no? O sea, yo dije, bueno, aquí esto no me va a vencer. Recibí mi tratamiento y gracias a Dios hoy, después de 12 años, estoy bien. En Líderes por Colombia, Suani Urrego Carvajal. Suani, ¿a qué te dedicas? Bueno, Sandra, yo lidero una compañía farmacéutica en Colombia que tiene más de 950 colaboradores. Es una compañía que exporta el 20% de su producción y que actualmente estamos inaugurando una nueva planta farmacéutica. De los 950 colaboradores, el 70% son mujeres. Y además, en mis ratos libres, me dedico a ser mentora de mujeres. Me encanta y me apasiona apoyar a la mujer en su desarrollo de carrera y abrirle el camino y también abrírselo así como a mí me lo abrieron o también me lo abrí yo, y es como enseñarles a ellas a que se puede. Hablemos de tus inicios de carrera. ¿Cómo empezaste desde que empezó tu vida laboral? Bueno, mira, de profesión yo soy médica. Y precisamente entré a la industria por el área médica, pero empecé a ver toda el área de mercadeo, el área comercial, y empecé a inclinarme por esa área y empecé a estudiar. Entonces ahí empecé a ver que me apasionaba ese tema, me apasionaba la adrenalina comercial y me apasionaba también trabajar con la gente para llegar a un resultado. Entonces ahí empecé mi carrera. Estuve en varias multinacionales, estuve en 2 multinacionales, trabajé en 3 países y bueno, esa ha sido mi trayectoria y a medida que ha ido pasando los años, pues, y a medida de los resultados y de las personas con las que he trabajado, he tenido cargos ascendentes, pues hasta llegar a este cargo que prácticamente era mi sueño. ¿Y ese sueño estaba desde la universidad que estabas estudiando o se empezó a materializar y a visionar después? Se empezó a visionar después, cuando ya entré a un área comercial, cuando ya empecé a ver la magnitud de la industria farmacéutica y empecé a decir, yo quiero llegar a manejar una compañía, ya sea en Colombia o en cualquier país, y se me juntaron los 2 sueños, el sueño de volver a Colombia, porque yo estaba viviendo en México en el cargo de directora general, y en mi país. Entonces fue un sueño doble. Suani, normalmente cuando la gente dice voy a estudiar medicina, se imagina una actividad que todos nos imaginamos los médicos trabajando en una clínica, atendiendo pacientes. ¿Qué te decían cuando tú tomaste esa otra línea de trabajar en unas compañías farmacéuticas que no es lo tradicional que hace un médico? Claro, me decían que entonces había perdido mi tiempo, que por qué un médico se iba a dedicar a una parte administrativa. Y muchos no me veían con buenos ojos. Pero yo me sentía muy realizada haciendo lo que hacía y también parte del haber estudiado medicina me sirvió para ingresar a esta industria y para empezar mi proyección y mi desarrollo profesional. Bueno, y en esas oportunidades, en esos ascensos, ¿qué consideras tú que fue definitivo de tus características y de tus comportamientos? Tú ya hablaste de resultados, pero además de eso, en tu liderazgo, ¿qué fue definitivo para alcanzar posiciones de más responsabilidad? Bueno, primero era atreverme porque muchas veces nosotros y normalmente las mujeres no nos atrevemos porque decimos o no estamos listas o de pronto yo no voy a pedir esta posición porque de pronto me dicen que no. Entonces parte de eso era atreverme. Muchas veces yo ni sabía cómo era la posición siguiente, pero era que yo la quería porque era mi siguiente peldaño para alcanzar mi dirección general. Entonces en ese momento yo lo que hice fue irme rodeando de unos buenos equipos, de atreverme a cambiar, a seguir en una posición y también a estudiar mucho y a prepararme para hacer el trabajo bien en ese momento. Pero para mí ha sido crucial el decir, oiga, me voy aquí y como decirme, me lanzo en la piscina y aprendo a nadar en ella y además rodearme de un equipo
que me pueda apoyar también a mí en las áreas de oportunidad que yo pueda tener. Suani, tú como mentora, ¿qué fue lo que... No, retomo. Tú hablabas de mentores. ¿Qué papel jugaron los mentores en tu carrera? Pues precisamente fue un papel crucial y cuando de pronto me dices, bueno, ¿qué ha sido lo más importante en tu carrera? Yo diría que para mí yo lo resumo en 5 cosas y es tener un objetivo claro, estar capacitado para aprovechar las oportunidades que se presenten, tener disciplina. Yo he sido muy disciplinada en los temas tanto de estudiar, de capacitarme, de hacer talleres, tener resiliencia, porque ahora te cuento una historia que tuve que me marcó muchísimo y además tener un buen mentor. Yo durante el tiempo que estuve en los crecimientos en las multinacionales tuve muy buenos mentores y al final todos fueron hombres. Entonces es interesante, pero para mí es crucial en el desarrollo de la carrera tener un buen mentor, porque este te muestra el camino, te muestra las oportunidades y te dice en qué debes estar preparado para aprovechar esas oportunidades en la vida. Háblanos de resiliencia. Entonces, hablando de resiliencia, en abril del 2012, cuando me estaban haciendo un reconocimiento como una de las 100 mujeres más poderosas en México, en el mismo mes abril recibo el diagnóstico de cáncer. Y fue un diagnóstico bastante fuerte donde fue como un pare en seco en el camino y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y más como el por qué fue el para qué. Y ese fue, cuando hablamos de desafíos y de resiliencia, esa fue como mi punto de inflexión en la vida que me dijo, oiga, ¿para qué estás acá? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Suani? Y seguir adelante, ¿no? O sea, yo dije, bueno, aquí esto no me va a vencer. Recibí mi tratamiento y gracias a Dios hoy, después de 12 años, estoy bien, pero seguí adelante. O sea, yo lo que hice fue empezar un trabajo muy profundo de mi ser, porque yo antes tenía el trabajo en el centro. Y tener el trabajo en el centro era la workaholic, la que todo lo podía, la que todo lo hacía. Y en ese momento fue el paro en seco y decir, oiga, replanteo mi vida, hago un autoconocimiento. ¿Para qué estás tú trabajando tanto? ¿Cuál es tu propósito de vida? Entonces, ese tema resiliencia para mí me marcó mucho porque es, ok, te tiraron al piso, te dieron quimio, te dieron todo, pero saliste adelante y mucho más empoderada y ahora tengo muchas más responsabilidades. Puedo apoyar a muchísima gente, pero vivo una vida con plenitud y más del ser. Ya Suani está en el centro y el resto está alrededor de Suani y eso a mí me da mucho empoderamiento y mucha seguridad para seguir adelante y seguir tanto creciendo en la organización como apoyando a la gente a crecer. Suani, ¿en qué momento resolviste que querías ser mentora de mujeres? Pues precisamente en ese momento, cuando descubrí el propósito de mi vida. O sea, y yo digo, mi propósito, y lo tengo como eslogan, es hacer brillar a las mujeres. Y lo digo también, he apoyado a hombres igual, pero es que en mi condición y todo lo que yo viví me marcó para que las mujeres tengan también que se atrevan, que también tengan esa seguridad y crean en ellas mismas que lo pueden hacer y pueden llegar a cargos como el que yo tengo o como el que muchas mujeres tenemos de cargos directivos en las organizaciones. Cuando inicias a trabajar con mujeres, ¿cuáles son como esos puntos en común que tú ves que se repiten muchísimo y que las mujeres tienen que ponerle más atención y trabajar más? Bueno, primero es que la mujer hace muchos sacrificios por el trabajo y se enfoca mucho en el hacer que en el ser. Entonces muchas veces descuidan esto y puede pasarles una factura que es como la que yo tuve, que fue una enfermedad, un burnout o cualquier cosa. Lo otro también es que confíen en ellas. Muchas veces no se necesita estar al 100% preparado para tomar un cargo, para seguir ascendiendo. Muchas veces lo tomas y aprendes en el camino. Y muchas decimos, no, es que yo no estoy lista, tengo que hacer el MBA, tengo que prepararme a hacer el diplomado, a hacer el doctorado. Y yo digo, a veces la experiencia también es súper importante. Entonces diría yo que es eso, creérsela, ponerse de primero, atreverse a pedir un incremento de salario, a pedir un nuevo puesto. Y yo tengo una experiencia en México igual, de que yo en la compañía donde estaba había un director de marketing y un director comercial. Yo era la de marketing y el comercial era otro. En un momento el director comercial lo movieron de cargo y yo quería ese puesto porque sabía que esa posición, si yo la juntaba, me iba a dar
el siguiente peldaño para ser una directora general. Cuando le fui a decir a mi jefe, y lo cuento en lo que he escrito, me miró de arriba abajo y me dijo, Suani, como que, ¿estás segura? Porque era un equipo de 1000 personas y le dije, no, es que yo lo necesito. Y bueno, pero yo dije, no, no me lo van a dar. Al mes y medio dudé igual. Y al mes y medio, pero lo pedí, porque yo decía, no me puedo quedar con esta cosa guardada de no pedirlo. Y al mes y medio me estaban dando la posición, juntaron las 2 posiciones, y eso me ayudó mucho a mí a proyectarme a lo que yo soy ahora. Suani, ¿y cuáles son tus sueños a futuro? ¿Qué quisieras? ¿Qué te falta hacer? Bueno, seguir en lo que estoy haciendo ahora, liderando equipos, liderando organizaciones. Me encanta recibir las organizaciones en caos y volverlas productivas, pero con los equipos. Entonces, seguir en eso, además, seguir dando mentorías, seguir apoyando a las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional, diciéndoles que sí se puede, que si yo lo hice, pues muchas lo van a poder hacer. Y me sueño con ser speaker en un gran auditorio donde estén las mujeres y que escuchen mi historia y cómo cambié y cómo orientando mi vida a un propósito puedo tener una vida plena y tener el éxito que siempre soñé.